Bendiciones, estudiantes de Corona. Estamos emocionados una vez más para estar con ustedes. Ahora vamos a estar enfocándonos en lo que es disciplinas espirituales. Específicamente ahora vamos a estar mirando lo que es la disciplina de adoración. Y solamente un saludo de parte de mi persona. Me llamo Pastor Raúl Vidal, es su primera clase. Un gran saludo, un abrazo desde California a usted. Estamos emocionados. Nuestro instituto sigue creciendo, desarrollándose. Y quiero saludar a todos los estudiantes en línea ahora de parte de la Facultad de Corona. Amén. Bueno, ahora en este día vamos a estar mirando lo que es la importancia o la esencia de la adoración. Y esta es la segunda lección de nuestro tema disciplinas espirituales. Y para esto le voy a invitar que vaya conmigo a Génesis capítulo 21, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5. Y mientras lo está buscando, vamos a hacer una oración. Vamos a creer en Dios para que Él esté con nosotros mientras estamos hablando sobre estos temas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por cada estudiante de Corona. Gracias por sus vidas. Gracias por su disciplina. Yo te pido, Señor, que tú sigas desarrollándonos como esos discípulos tuyos, esos líderes que lo has llamado a ser, Padre. Y, Señor, yo sé que varios van a recibir un llamado, Señor, al ministerio. Oro, Padre, que los ayudes a seguir desarrollándonos en este llamado, Padre. Y ahora que estamos hablando sobre el tema de adoración, pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, pueda ser adorado, Jesucristo, por todo lo que Él ha hecho, por morir en la cruz de Calvario, pueda ser adorado. Y también nuestro Padre Celestial, por todos sus atributos, nuestro Creador, pueda ser también adorado. Señor, te exaltamos, te levantamos tu nombre en alto. Nuestra meta, Señor, es hacerte famoso, Señor, y predicar tu evangelio por todo el mundo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice la palabra de Dios y estamos mirando aquí lo que es la historia de Abraham cuando Dios lo llamó a adorar o a sacrificar a su hijo. La historia básicamente miramos que en Génesis 12 Dios llama a Abraham que se salga de su parentela. Miramos que él en obediencia empieza en su jornada y se encuentra ahora en un tiempo donde Dios le pide que sacrifique su hijo, su único hijo. Y esta es una sombra en el Antiguo Testamento de lo que es Dios Padre enviando a su hijo unigénito. So vamos a recoger esta historia en Génesis capítulo 22, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: entonces le dijo a su criado. Abraham está hablando con sus siervos, con los trabajadores de él. Le dice: quédense aquí con el asno. El muchacho, hablando de su hijo, y yo seguiremos adelante. Y dice esto: para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Y luego regresamos junto a ustedes. Ok, entonces vamos a hablar la esencia de la adoración. Solamente rápidamente, tomando un momento para mirar esta escritura, miramos que solamente en esta escritura, miramos que Abraham entiende, en la primera frase dice: entonces le dijo a sus criados. Él entiende que la adoración es algo personal. Diga conmigo: algo personal. La adoración es algo personal.
porque él le dice a sus criados que están yendo con él, que le están ayudando a llevar todo lo que es necesario, lo que iba a pasar, es de que iba Abraham a sacrificar a su hijo. Entonces, vía materiales que ellos estaban llevando hacia esta montaña, y los criados obviamente le estaban ayudando, pero cuando ya era tiempo de preparar la adoración, miramos que le dice a sus criados que se queden ahí. Dice, quédense aquí con el asno, porque ahora él iba a estar en adoración. La adoración iba a ser algo personal. Y eso es algo muy importante entender, que cada uno de nosotros necesitamos entender que la adoración es personal. Y esto aplica mucho para nosotros como estudiantes, porque muchas veces vamos a encontrarlos solo, ¿verdad? Y incluso en el Nuevo Testamento miramos que en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús le dice a sus discípulos igualmente, quédense aquí mientras yo voy allá. Él iba a ir a orar y a hablar con su padre, a adorar a su padre. Dejó a sus discípulos en un lado y él fue, porque la adoración es algo personal, ¿verdad? Se hace congregacionalmente, pero incluso en nuestra congregación todos cantamos juntos, pero mientras empezamos a cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, miramos que es algo muy personal. Si mira aquí en esta escritura, si miran la escritura en el Nuevo Testamento, incluso muchas veces Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy un poco para allá, porque buscó un lugar de solitud. Entonces miramos que la adoración es algo personal, ¿ok? Uno. Segundo, miramos que él específicamente dijo que iba a ir a adorar a Dios. ¿Cómo él iba a adorar a Dios? En el Antiguo Testamento, y vamos a ver esto en unos momentos, ellos quemaban lo que era, la mayoría de veces quemaban lo que es, lo que era, como se llama, un cordero, o quemaban un sacrificio, un animal, y esto representaba lo que es el perdón de pecados, y también representaba agradecerle a Dios por lo que Dios es y continuaba haciendo, ¿verdad? Pero me gusta también, entonces miramos que, y esto es breve solamente en la escritura, que la adoración es personal. Miramos que también toma enfoque, ¿verdad? Toma enfoque para adorar a Dios. Entonces miramos que él va toma también que nosotros vayamos más allá que los demás, ¿verdad? En la adoración toma que nosotros vayamos más allá que los demás, pero también toma fe. Digan conmigo, fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí en esta escritura miramos que también Abraham expresa fe, porque dice así: y luego regresamos junto a ustedes. Le dice a los discípulos, le dice a los criados, quédense aquí con el asno. Yo y mi hijo vamos a separarnos y vamos a ir a adorar a Dios. ¿Cómo iba a adorar a Dios? Iba a sacrificar a su hijo. Yo sé que se oye súper cruel, pero vamos a mirar que la historia cambia, ¿ok? Y van enfocados específicamente a adorarlo, pero también expresa fe, porque él sabía que iba a regresar con su hijo. Que cómo iba a regresar con su hijo, y esto lo miramos a través de toda la Biblia. Lo miramos con lo que son los 3 hebreos en el libro de Daniel, creo que es el capítulo 2 o 3, cuando ellos dicen que incluso cuando Jesús, cuando ellos fueron entrados en el horno, ellos entendían y sabían que todavía Dios lo podía resucitar. Ellos estaban dispuestos a entrar a ese horno, y miramos que por fe había otra persona que estaba ahí también danzando en el horno. Aquí miramos la expresión de fe cuando Abraham dice, luego regresamos juntos a ustedes. Abraham, incluso lo puede mirar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que Abraham entendía que incluso si él iba a sacrificar a su hijo, que Dios todavía tenía el poder de avivarlo o resucitarlo. Entonces, necesitamos entender que nuestra adoración sí toma sacrificio,
Pero cuando nosotros expresamos ese sacrificio, necesitamos tener la fe suficiente, sabiendo que Dios todavía puede proveer. Y esto es exactamente lo que Dios hace en esta escritura. El hijo de Abraham junto con Abraham van, y cuando Abraham está preparando ya todo para el sacrificio, miramos que Dios provee un animal para sacrificar. Entonces Abraham no era necesario sacrificar su propio hijo. ¿Ok? Entonces toma fe, toma fe. Son cosas breves que hablando cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos allí en la presencia de Dios, va a tomar que nosotros vayamos más allá. Va a tomar que sacrifiquemos. Va a tomar que nosotros entremos a estos lugares solos, pero también va a tomar un enfoque y va a tomar fe, hermanos. ¿Ok? Vamos a entrar en la lección. Este pasaje nos muestra la esencia de lo que es la adoración. Y la adoración más que nada, ¿ok? Es la palabra obediencia. Creo que usted diga obediencia. ¿Ok? Toma obediencia para que nosotros entremos a la presencia de Dios. Abraham sabía que estaba siendo obediente a Dios. Y esto es la palabra adoración o adoremos. Debemos de tener claro que una cosa es la adoración y otra son las manifestaciones de la adoración. Hay algo diferente ahí, que es una adoración y una manifestación de la adoración, como el canto, la danza o otras cosas. Entonces el canto, usar instrumentos, cantar una canción en secuencia, la danza o otras cosas, estas son las manifestaciones, las acciones que se desarrollan. Pero la adoración en sí es algo que viene muy personal. El principio de la primera mención de adoración se encuentra aquí en el versículo 5 del 22 capítulo de Génesis. Y miramos aquí en esta primera mención lo que es el propósito esencial y su desarrollo a través de todas las escrituras. Entonces, cuando miramos aquí en esta escritura, miramos que hay un hombre que está siendo obediente, que está siendo obediente. Lo lleva a nuestro primer punto en su papel para que tome notas. Primer punto ahí es: sin obediencia no hay verdadera adoración. Lo voy a decir una vez más. Sin obediencia no hay verdadera adoración. Entonces por eso le decimos esto, que es una disciplina. Porque hay veces que no vamos a querer adorar a Dios. Va a haber veces que no vamos a querer someternos o estar en esa obediencia. Cuando Dios demanda de Abraham el sacrificio de su hijo, estaba probando su corazón. Entonces, esto es algo muy interesante, porque Dios es el que le proveyó a su hijo Isaac. Después de muchos años de creer y pararse en esa promesa, incluso había tiempos que no era obediente, pero Dios todavía fue fiel. Y después del tiempo miramos que Abraham recibió la bendición de Isaac, su hijo prometido. Y igualmente puede ser algo aplicable a nuestras vidas, porque muchas veces Dios nos promete cosas y a veces toma tiempo para que esa cosa lo podemos obtener. Pero cuando lo obtenemos, hermano, es muy importante que no adoremos o no pongamos en prioridad la bendición que recibimos. Pero lo más importante es que mantengamos en más grande o en adoración al que los bendició, hermanos. Entonces, por eso muchas veces Dios abre puertas, provee, pero también prueba nuestro corazón para ver si todavía vamos a continuar a ser obedientes. Y en este caso, miramos que Dios
permitió que Abraham fuera probado con esta lección de sacrificar o llevar casi todo a cabo hasta sacrificar a su único hijo, su hijo prometido. La verdadera adoración es una prueba de Dios para sus hijos. Por eso, en la adoración, Dios no mira la manifestación, sino el corazón, ¿verdad? Él no mira tanto qué bonito cantamos. Ahora, obviamente, en nuestra alabanza y grupos de adoración y todo eso, obviamente hay que hacer todo con excelencia y hay que mantener cierto tono. Pero nosotros, como los que estamos adorando, Él no necesariamente se enfoca en nuestros vocales o no se enfoca si sabemos la canción exacto, pero más que nada Él está mirando lo que está pasando interior en nuestro corazón. Y para mí eso verdaderamente es una bendición, porque yo soy el tipo de persona que muchas veces no me sé todas las canciones de la alabanza o de la adoración, y empiezo a veces a hacer mi propia canción, ¿verdad? Y gracias a Dios que no mira mi tono, porque a veces yo no soy el mejor cantante, se puede decir, entonado, pero Él está mirando lo que está pasando en mi corazón. Y es posible, y esto es algo que los grupos de alabanza muchas veces necesitan tener cuidado, y nosotros como gente de la congregación, que a veces ya tenemos tiempo en la iglesia, es porque es posible cantar sin obedecer. Es posible cantar la canción sin estar en obediencia a Dios. Es posible estar incluso en el grupo de alabanza y no estar viviendo una vida en obediencia a Dios. Es posible manifestar la adoración, pero no estar en esa obediencia, que nuestro corazón no esté entonado con el Señor. Incluso la palabra de Dios dice en Mateo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es posible, hay veces, poder expresar o poder cantar o poder decir algo, como en el Nuevo Testamento que Mateo está escribiendo y está cotizando lo que dice Jesús, que este pueblo, hablando de los judíos, me honran con sus labios, hablan de que va a haber un Mesías, se mantienen en todas sus consagraciones en Dios, sin reglas, pero sus corazones están lejos. No es posible dar verdadera adoración sin obedecer. Entonces, si queremos ser esos adoradores que adoran a Jehová en espíritu y en verdad, si queremos tener una verdadera adoración, es importante que nuestros corazones estén en obediencia con Dios, ¿verdad? Lo que produce en nosotros un canto para Dios más eficaz es nuestra obediencia. Entonces, obediencia es algo clave para tener una adoración correcta. La adoración siempre implica una respuesta de corazón a lo que Dios nos dice. Y algo que pasa cuando estamos adorando al Señor, o que debe de pasar, es de que Dios debe de traer palabra o convicción en nuestras vidas. Incluso cuando estamos oyendo la palabra de Dios debe de cortar en nuestros corazones y llegar profundamente a nuestros motivos, nuestros pensamientos. Y todos nosotros, hermano, no vivimos una vida perfecta. Todos nosotros tenemos errores en nuestras vidas. Y cuando estamos en adoración, debe de haber un tiempo donde genuinamente empezamos a evaluar y poder
hacer una respuesta. Incluso si usted solamente le pone atención, porque yo sé que todos hemos hecho esto en un tiempo, hermanos, donde cantamos la canción y la cantamos en una manera tan rutinaria de que incluso ni estamos verdaderamente pensando en lo que estamos cantando, ¿verdad? Hay diferentes cantos, como la palabra de Dios dice, sumérgeme, o la canción, en el río de tu espíritu. Pero hay veces estamos cantando la canción y estamos pensando en lo que vamos a comer, ¿verdad? Entonces, estamos siendo sumergidos en la presencia de Dios. Bueno, yo sé que la mayoría de veces estamos sintonizados, pero hay veces estamos un poco alineados. Es como cuando estamos en el carro y estamos buscando esa estación de radio que no se encuentra muy bien. Y cuando hay veces, yo manejo mucho de Los Ángeles a San Diego. Y hay estaciones de radio que hay veces empiezan a cambiar. Por decir, si estaba escuchando una estación en español y de repente entro a lo que es el condado de San Diego, hay veces empieza a cambiarse de español a inglés, porque es otra estación completamente diferente. Y hay veces así estamos nosotros en nuestra adoración, estamos enfocados, con los ojos cerrados, nuestras manos levantadas, cuando de repente estamos, sumérgeme en el río de tu, voy a ir a comer un burrito, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Yo sé que es chistoso, pero es cierto. Y es una disciplina mantenerse en secuencia o mantenerse en armonía. Y hay que también responder con nuestro corazón cuando Dios trae esa convicción a nuestra vida. Ok, otras características de la adoración es dar lo mejor que Dios nos ha dado. Y miramos esto en esta lección, ¿verdad? En esta escritura, miramos que Abraham está dando lo mejor. Dios le pide lo mejor. Y esto se aplica de muchas diferentes maneras. Se aplica en nuestro tiempo. Hay que dar lo mejor de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay veces decimos cosas como, no tengo tiempo para ir a la iglesia. O hay veces llegamos tarde al tiempo de adoración, ¿verdad? Y, es que estaba bien ocupado, necesitaba hacer esto, el otro. Dios no quiere tus segundas. Dios no quiere mis segundas. Dios no quiere lo que sobra. Dios pide lo mejor, hermanos. Y cuando vamos a adorar a Dios, Él quiere lo mejor de nuestro tiempo, hermanos. Él quiere lo mejor de nuestro talento. Nosotros somos tan talentosos que hacemos tantas cosas en nuestros trabajos y hacemos tantas cosas para otra gente. Y cuando hay, ¿cómo se llama? Una bendición monitorio, o cuando hay dinero, o cuando lo van a pagar, ¿verdad? Hacemos algo, lo hacemos bien. Pero hay veces cuando Dios los pide para nosotros, no queremos entregar. Hay personas que ni quieren servir en la iglesia, hermanos. Y hacen tantas cosas. Algunos son, atención al cliente, pero no quieren servir en la iglesia. Algunos son vendedores, pero no quieren evangelizar. Algunos son estudiados, pero no quieren enseñar en el ministerio de los niños. Dios requiere nuestra adoración, hermanos, lo mejor. E incluso si tenemos un ministerio, hermano, y todos los que son parte de la academia deben de tener un ministerio, debemos de entregar nuestro mejor. Eso es adoración, hermanos. Si estamos limpiando los baños, si estamos haciendo el talento, si estamos haciendo el parqueo o el ministerio de parqueo, si estamos, ¿me entiendes?, en lo que es ujier o músico o cualquier ministerio, debemos de hacerlo con una excelencia. Debemos de hacerlo con lo mejor, dar lo mejor. Y miramos que Abraham estaba entregando lo mejor, hermanos. Toda bendición debe de ser devuelta a Dios en un acto consciente. Por eso Dios los pide el diezmo. ¿Qué es el diezmo? La 10ª parte de nuestro ingreso. No de lo último, pero de lo principio, hermanos. Una de las cosas como cristianos que debemos de practicar cuando recibimos un cheque o recibimos dinero es de apartar el diezmo, la 10ª parte. Antes de cualquier cosa, antes de empezar a gastarlo en todas las diferentes cosas que tenemos, todos los gastos que tenemos para la casa, la renta, la luz, gasolina, comida, etcétera, etcétera, hermanos. Lo primero que debemos de hacer como creyentes y cristianos
y es una de las disciplinas que vamos a estar hablando, es debemos de entregar nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Es lo primero, porque toda bendición debe de ser devuelta, la palabra ahí es devuelta a Dios en un acto consciente. Eso es una disciplina. El hombre fue creado, la palabra es creado, con la capacidad natural de adorar. Nosotros en nosotros tenemos ya algo que está buscando un poder, incluso cuando no eran cristianos o cuando no conocíamos de Dios, siempre buscamos algo más allá. Incluso los niños buscan a sus hijos, a sus padres, ¿verdad? Padres buscan, incluso dicen, debe de haber algo más allá que lo que estoy viviendo, ¿verdad? Siempre estamos buscando algo porque somos criados, hermano, con la capacidad natural de adorar. Por eso hay veces cuando recibimos algo, ¿verdad? Lo apreciamos, ¿verdad? Porque en nosotros está la capacidad natural de adorar. Pero ¿a dónde estamos enfocando esa adoración? Pero se dañó cuando el hombre desobedeció. Cuando miramos que Abraham, ¿verdad? No Abraham, Adán, primer hombre, se le fue dado todo para que él lo administre. Todo fue dado a él para que él lo administre. Solamente era una cosa que no podía tocar. Y eso le cayó por la desobediencia. Cuando no estamos adorando, estamos en desobediencia. Y en su desobediencia es cuando de repente todo se empezó a destruir. La desobediencia implica no darle a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. Y la palabra es desobediencia. La desobediencia implica no darle a Dios el lugar que se merece en nuestra vida. Y él no los forza a adorar. Es la diferencia con nosotros y los ángeles, ¿verdad? Uno de los problemas teológicos de veces que encontramos es si los ángeles tienen libre albedrío, ¿verdad? Esa es una de las cosas en teología que se discute mucho porque los ángeles son hechos para adorar y tienen su propósito. Algunos son mensajeros, otros son protectors, ¿verdad? Traen el mensaje de Dios, otros protegen para el Señor. Pero miramos que en un tiempo se mira, porque ahí dice la palabra de Dios que el tercer grupo de ángeles cayeron juntamente con Lucifer. Entonces miramos que incluso Lucifer y la tercera parte de los ángeles, que ahora se llaman demonios, miramos que ellos tuvieron un tipo de voluntad propia para hacer esa decisión. Pero la mayoría, todos, y esto es un problema teológico, como digo, es creído que ellos no tienen su propia voluntad, están limitados en ese aspecto. Pero nosotros, como humanos, somos criados con esa libertad propia. Entonces Dios no nos forza a adorarlo, pero Él desea que nosotros lo adoremos. Somos criados para adorar a Dios. Entonces es una decisión, es una disciplina que nosotros debemos de practicar. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Quiero darles unas definiciones ahora. Unas definiciones, ok. La primera definición, o una de las definiciones para la palabra adoración, es la palabra Shabbat. Okay. Repítalo conmigo, diga Shabbat. Ok, y esto significa dirigir en un tono alto, ¿verdad? Gracias a Dios. Tengo ese tono alto, ¿verdad? Dirigir en un tono alto o ruidoso. Alabanza, triunfo, gloria. ¿Ok? Entonces, una de las palabras, Shabbat, que inscribe lo que es la adoración, es de que se dirige en un
tono alto. Por eso es muy importante nuestra expresión, expresar nuestra adoración. Es muy importante. Es un tono alto, ruidoso. Alabanza, triunfo. Es como dándole gloria a Dios, ¿verdad? En la iglesia decimos, ¿quién vive? Cristo y a su nombre. Gloria y su pueblo en victoria. Esto es participar en alabanza, ¿verdad? La palabra en Salmos capítulo 117 versículo 1 dice la palabra: alabad al Señor naciones todas, alábale Shabak, pueblos todos. Entonces, en Salmos lo dice el salmista que todas las naciones deben de alabar al Señor. ¿Y alabarlo en qué? En un tono expresivo, en un tono alto. Miramos que cuando Dios envió a Josué a la tierra prometida, a la primer ciudad que él iba a conquistar juntamente con los israelitas, era la ciudad de Jericó. Pero una de las situaciones o el problema que tenían es de que Jericó era conocido por sus grandes paredes. Es creído que tenía paredes anchos, que incluso eran tan anchos que personas tenían como con la gente que a veces alquila cuartos, gente alquilaba cuartos, habían lugares donde gente se vivía en las paredes, ¿verdad? Entonces era suficiente ancho donde una persona podía tener un hogar chiquito en las paredes. El problema era que las paredes eran fuertes y eran altos, pero Dios le prometió a Josué que él iba a conquistar esa ciudad. Entonces, ¿qué le dice a Josué? Obediencia. Quiero que marchen alrededor de las paredes, ¿verdad? Y marcharon un día, 2 días, 3 días. Solo imagínense el cuarto día, la gente que estaba en la pared, porque habían archeros, ¿verdad? Personas que estaban preparadas para la guerra. Habían personas que tenían su comercio, me imagino que habían entre esas paredes, a lo mejor, ¿cómo se llama? Gente que tenía sus puestos y personas que vivían, ¿verdad? Solamente imagínense todas esas personas riéndose del pueblo de Israel. Esta gente no eran todos de guerra, Josué y Caleb, y había un grupo que sí eran de guerra, pero la mayoría eran personas que vivían en el desierto por mucho tiempo, ¿verdad? Me imagino que traían palos y maybe escobas y cositas así, ¿verdad? Solamente imagínense la gente en la pared, solamente riéndose, mirando a este grupo, dando vuelta a la ciudad. Pero mientras la gente estaba riéndose, Dios estaba siendo glorificado porque el pueblo estaba siendo obediente. El pueblo estaba adorando a Dios. A las 5, 6 y a la 7ª vez, todo el pueblo, todos los instrumentos empezaron un ruido en un tono alto. Y dice la palabra de Dios que los muros empezaron a caer, hermanos. Hay una gran predicación ahí, hermanos. Que cuando tengamos un obstáculo en nuestra vida, cuando sentimos que no podemos entrar a esa tierra que Dios lo prometió, cuando hay una barrera, hermanos, hay que solamente ser obediente a lo que Dios lo está poniendo en nuestro corazón. Empezar a caminar en obediencia y va a haber el tiempo donde necesitamos solamente gritar en tono alto y vamos a mirar lo que no se podía hacerse. Porque cuando nosotros aprendemos a adorar a Jehová, de repente empezamos a mirar los muros caer, hermanos. Yo declaro ahorita, yo sé que no estaba en mi lección, incluso esta escritura no está en esta lección, pero yo declaro en la vida de alguien que hay muros que van a caerse. Usted siga caminando en obediencia, de gritos de júbilo, cante de alegría, de
¿cómo se llama? Gritos de triunfo. Dele gloria a Dios. Alabe, Shabbat al Señor. Y usted va a mirar la gloria del Señor, barreras quebrarse y el mover de Dios en sus vidas. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Cristo? Gloria a Dios. Dice Salmos capítulo 89, versículo 15. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Cuán bienaventurado, que más que bendecido será esa persona que entiende que hay que mantener ese alta voz de júbilo hacia nuestro Dios, hermano. Ok, última definición aquí que se encuentra es la palabra tejilá. No taquila, hermano. Tejila. Pero chistoso que cuando tomaba taquila era gritón también. No, pero esto se llama tejila. Y esto significa dar cantos de alabanza, cantar himnos. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 22. Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé, Dios, puso en búsqueda contra los amonitas y moabitas y los del monte Sir que habían venido contra Judá y fueron derrotados, hermano. Cuando uno empieza a cantar, hermanos, uno empieza a adorar al Señor, el enemigo, el diablo, el demonio se pone nervioso cuando un cristiano, incluso en tiempos cuando se mira que el enemigo está ganando, aprende a adorar a Dios. El enemigo es derrotado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, vamos al segundo punto. Aquí, hermanos, vamos a continuar la adoración. Y ahí la palabra es ¿qué es? O la pregunta es ¿qué es? Cuando hablamos de la adoración, no significamos a una cierta clase de melodía musical. No estamos hablando solamente de música, aunque música también es adoración. Y de un estilo de cantar particular. Hay que tener cuidado porque hay veces en nuestras culturas lo que empezamos a hacer, empezamos a juzgar, ¿verdad? Eso es cristiano, eso no es cristiano, o eso glorifica a Dios, o eso no glorifica a Dios. En cada cultura hay diferentes estilos de música, desde el judío hasta lo que es la persona de, ¿cómo se llama? Medio oriente, al asiático, al latino, al americano. Todos tenemos diferentes melodías que los usamos o diferentes maneras como cantamos. Pero eso no significa si es adoración verdadero. Más que nada, y vamos a entrar a esto, ni a un cierto momento muy preparado, eso no significa lo que es la adoración. Lo que la adoración, más que nada, voy a mencionar 5 cosas que son importantes para tener esa adoración correcta. Que la adoración es una actitud. ¿Okay? La palabra ahí es actitud. Y nuestra actitud es algo que no físicamente se mira, pero es algo que se puede sentir, ¿verdad? ¿Cuántos en un tiempo, si están casados, a su pareja le ha dado una actitud mala, ¿verdad? Así como los hombres muchas veces son calladitos, ¿verdad? Y no dicen nada. No gritaste, no estás hablando cosas malas, pero estás dando una actitud con tu silencio, ¿verdad? Mujeres muchas veces son un poco más expresivas y empiezan a expresarse verbalmente o hay veces levantando su tono. Esa es una actitud.
Entonces, cuando estamos yendo delante de la presencia de Dios, hay que tener una actitud correcta. Miramos la actitud que tenía Abraham. Era una actitud enfocada, era una actitud, ¿verdad?, de adoración, era una actitud de concentración. La actitud es una posición interna, ¿ok? Es una posición interna, ¿ok?, que los ayuda es una actitud interna. Entonces, algo que nosotros necesitamos alinear, ¿verdad? Y cuando estamos en nuestros cultos o servicios, hay veces podemos estar ahí, ¿verdad? Y no estamos enfocados en la adoración. Pero cuando empezamos a disciplinar nuestra actitud, podemos empezar a mirar que se alinea correctamente y la canción o lo que estamos cantando o la actitud que estamos dando se empieza a alinear con el Señor. Ok, más que nada no estamos hablando solamente musicalmente o expresivamente, pero estamos hablando interiormente. Es una actitud. La adoración es una intimidad. ¿Okay? Una intimidad. Intimidad nos permite entrar en un nivel con Dios semejante a lo que es el esposo y la esposa. Un tiempo íntimo, un tiempo bien cerca, un tiempo donde es privado, ¿verdad? Miramos que Abraham dijo a los criados, quédense aquí porque yo voy a tener intimidad con mi Dios. Yo voy a tener un tiempo personal con mi Dios. Y de esto habla Pablo cuando les da sugerencia o principios para los esposos y las esposas. Miramos que esto es algo semejante como lo que es Cristo y su iglesia. Miramos que la iglesia es la esposa de Cristo. Debe de haber una intimidad. Adoración, hermanos, es un tiempo de estar cerca con Dios, de ser personal con Dios. Por eso motivamos que cierre sus ojos, se enfoque, levante sus manos, ríndase a Dios, que su corazón se alinee con Dios, ¿verdad? Se empieza a poner en una forma íntima con Dios. Número 3, la adoración también es una experiencia. La adoración también es una experiencia. Que miramos que la experiencia personal con Dios es importante porque nos hace real con Dios. Que la experiencia personal con Dios es importante porque nos hace real a Dios y porque es algo que nadie nos puede quitar o negar. Cuando uno tiene una experiencia personal con Dios, nadie te lo puede quitar. Cuando de repente estás allí enfocado y te empiezas a quebrantar porque estás agradecido por algo que Dios ha hecho en tu vida, entonces eso nadie te lo puede negar, hermanos. Nadie te puede quitar lo que es esa experiencia. Aunque gente te puede decir, eres un religioso, eres un aleluya, ¿por qué haces eso? Tú sabes qué bonito se siente, qué precioso es estar y mantenerte en esa presencia, en esa intimidad, en esa experiencia con Dios. La número 4, la adoración es también una demostración. Hay que demostrar, y aquí miramos en Génesis capítulo 22, versículo 5, con la historia de Abraham, que implica también actos de obediencia. Es notable que cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo, describió tal acto como adoración. Obediencia es una demostración que estamos adorando a Dios. Incluso miramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús le dice, si cualquiera de ustedes tiene un problema con su hermano o algo contra él, deje su ofrenda en el altar y vaya a reconciliarse con él.
le dice a las parejas, no permite que el sol, ¿verdad?, baje y usted todavía esté enojado con esa persona, ¿verdad? Entonces debe de demostrar, algo debe de ocurrir cuando estamos adorando al Señor. Debe de venir convicción, hermanos. Por eso hacemos llamados al altar. Cuando hay predicación, Dios está hablando. Dios está hablando. Y la demostración es cuando uno va al altar y decir, pues yo me arrepiento, o yo me comprometo, o yo hago esto en obediencia. Es un acto de obediencia a su adoración. No solamente es algo rutinario, hermanos. No es algo que solamente lo hacemos como cristianos. Debe de tener, debe significar algo. Ok, miramos que también en el ambiente de adoración es posible renunciar aún las malas cosas. En ese ambiente es posible o que permitimos que Dios empiece a limpiar nuestro corazón. Cuando estamos adorando al Señor, pidiéndole al Señor, quítame esa ira, quítame este enojo, Señor. Ayúdame, Señor, a vencer. Ayúdame a no caer en este mismo pecado. Señor, permíteme, no quiero estar en desobediencia de tu palabra. Adoración verdadera, hermanos. Es no solamente una experiencia donde sentimos la presencia de Dios, no solamente es una intimidad donde estamos solo con el Señor, pero también, hermanos, debe de haber una demostración, debe de haber un acto de obediencia. Cosas deben de caerse de nuestras vidas, hermano. Es allí donde Dios nos da lo suyo al entregar nosotros lo nuestro. ¿Y cuántos saben que Dios tiene una mano más grande? Tiene una mano más grande que nosotros. Y nosotros debemos de entregar lo que está en nuestras manos. Y vamos a mirar que Dios entrega lo que está en sus manos, hermano. Entonces es muy importante nuestra adoración. Por eso el diezmo ofrenda es parte de la adoración. Es una disciplina que también debemos de practicar. El dar, ser generoso, caminar en los frutos del Espíritu, que es lo que pasa cuando practicamos las disciplinas, hermano. Empezamos a mirar lo que son los frutos. Entonces debe de haber evidencia, hermanos. Cuando nosotros terminamos ese llamado al altar, cuando terminamos el tiempo de adoración, cuando estamos cantando una canción, hermanos, cuando estamos en nuestros carros manejando, cantando, debe de haber algo diferente. Entregamos lo nuestro, nuestra ira, nuestro enojo, nuestras frustraciones, nuestras perversiones, ¿cómo se llama? Cosas que nosotros cargamos, y Dios lo empieza a dar lo de Él. El fruto del Espíritu, la presencia de Dios. Amén. Miramos el aceite de Dios, la unción de Dios. Dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza. Él está allí cuando dos o tres están reunidos en su nombre, cuando hay unidad, hermanos. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 42, que estaban unánimes, oyendo la palabra de Dios, oyendo la doctrina de los apóstoles, adoraban juntos. Ellos, vendían sus posiciones y ahí se ayudaban uno con el otro. Y esto era, dice la palabra de Dios, en toda ocasión, dale gracias, porque esto es la voluntad de Dios, hermano. Cuando estamos en circunstancias, es posible que ahorita usted esté batallando, tenga problemas, no sabe cómo va a pagar, ¿me entiendes?, su escuela, no está seguro lo que va a pasar con su hijo, está preocupado por algo, hermanos, pero en medio de todo eso, siga adorando al Señor y usted va a mirar la gloria, porque cuando le entregamos lo que está en nuestras manos, es posible que solamente tenga problemas, solamente tenga preocupaciones, solo tenga estrés, solo tenga enfermedades. Está bien, hermano, entrégueselo, dice la palabra de Dios, que hay que entregar todas nuestras cargas al Señor, y vamos a ver cómo Él entrega sus cargas, y su carga es leve, hermanos. Miramos la gloria del Señor, la bendición de Dios. Bienaventurado es el varón que sabe esconderse en lo que es la presencia de Dios, debajo de la sombra del gran yo soy. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay que demostrar, hermanos. Ahora quiero que cuando usted
termine esta enseñanza, hermanos, que usted exprese, hermano, exprese esa adoración al Señor en su vida. Ya no esté amargado, ya no esté enojado, ya no esté frustrado, pero empieza a demostrar, a caminar por fe y no por sus sentimientos. ¿Cuántos pueden decir amén? Última manifestación, última cosa que es la adoración, hermanos. La adoración que es, una vez más, la adoración es una actitud. Hay que arreglar nuestra actitud, hermano. La adoración es una intimidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando cuando estamos a solas con Dios? Hay un arrepentimiento verdadero. Estamos entregando las cosas del Señor. Número 3, la adoración es una experiencia. Algo que usted va a experimentar. Hay veces siente como si los pelos de su mano ¿cómo se llama? Se levantan. Hay veces siente que su piel se pone china. ¿Verdad? Hay veces siente que hay un viento. Es una experiencia. A veces no siente nada, hermano. Pero es cuando se practica la disciplina. A veces no siente absolutamente nada. A veces de repente siente calor o amor o como si Dios se está abrazando. Es una experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos. Pero lo debe dirigir a una demostración donde mostramos y hay un acto, una manifestación. Y último, quinto, la adoración es una dimensión. Una dimensión. Al entrar al lugar de la adoración, somos trasladados a otra dimensión. Y por eso es muy importante, hermanos, cerrar sus ojos. No te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor. ¿Dónde puedes adorar a Dios? En cualquier lugar, hermano. ¿Cuándo puedes adorar a Dios? En cualquier tiempo, hermanos. Puedes estar en cualquier circunstancia. Y no es necesario cerrar sus ojos, pero a mí me gusta cerrar mis ojos porque me ayuda a enfocarme más. Me gusta levantar mis manos porque para mí es como si me estoy sometiendo al Señor. Empezar a buscar y te traslada a otra dimensión, no físicamente, pero espiritualmente. Yo ya puedo ahorita, en este momento, puedo sentir la presencia de Dios en este cuarto. Aunque estoy grabando, pero porque mi actitud está correcto y mi enfoque está correcto, yo puedo sentir esa presencia, esa otra dimensión. Como seres humanos comunes, vivimos en la dimensión del tiempo y el espacio. Pero ese lugar que llamamos adoración, las dimensiones cambian. Las ataduras del tiempo y el espacio pueden ser rotas. Las cosas se ven desde la perspectiva del eterno. Cuando uno empieza a enfocar en la presencia de Dios, que ahorita tenemos unos 5 minutos, y quiero que en estos últimos 5 minutos, hermano, quiero que su actitud se alinee en una actitud de adoración, una actitud que nuestro enfoque esté en Dios. Un tiempo íntimo. Es posible que estás mirando esta clase en tu carro, en el parqueo. Es posible que estés en tu casa, pero con la actitud correcta y esa intimidad con Dios, se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la gloria del Señor. Y ahora vas a tener una experiencia diferente, especial. Es posible ahorita Dios está hablando en tu corazón y estás sintiendo. Hay
que cambiar ciertas cosas de nuestras vidas. Buscamos respuestas Hay que reenfocarnos en una forma o de otra. Ser obediente a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Sientes esa otra. Eres tú y soy amado por ti.